Bueno, buenas noches a todos. Tengo un poco de miedo, siempre, ¿verdad?, de empezar a dar una conferencia, ya que estamos hablando del miedo, ¿verdad? El miedo a hablar en público. Pero no, es un chiste. La verdad es que, bueno, como decía Yolanda, creo que veo muchas caras conocidas, ¿verdad? Pero tal vez hay alguien que lo visita por primera vez y solamente les quiero contar, bueno, tú ya no lo has visitado por primera vez. Pero solo que sepan que Nueva Acrópolis es una organización internacional sin fines de lucro. Estamos en más de 60 países y ya tenemos acá en Honduras 14 años de estar trabajando 3 ejes principales, que es la filosofía, la cultura y el voluntariado. En el mundo también, en el mundo tenemos 59 años. Y bueno, el objetivo de tener estas conferencias justamente responde a la parte cultural, y este es un tema que hay que decirlo, y como lo dijo Melania, que me ha presentado, pues es un tema que sirve mucho para filosofar, ¿verdad? Y personalmente, cuando estaba preparando la conferencia, resulta que hay tanta información sobre el miedo, tanta información, que he tenido el gran reto de querer resumir en una hora pedagógica, 45 minutos, los temas principales, y que ojalá que el día de hoy al menos puedan salir conociendo un poco más del miedo. La conferencia se llama, y la hemos titulado, La anatomía del miedo, justamente por eso. Y hay una frase que es la frase con la que yo quisiera comenzar. Este es de Jorge Ángel Ibraga, esa frase, que es el fundador de Nueva Acrópolis. Y él comienza diciendo: en los procesos críticos, el problema no es tener miedo, sino que el miedo nos tenga a nosotros. Y la verdad es que justamente por eso hemos decidido llamarle la anatomía del miedo. Porque para entender el miedo, o para poseer el miedo y que no sea el miedo que nos posea a nosotros, tenemos que conocer algo del miedo, conocerlo, entenderlo y ver también cómo se expresa en nosotros y cómo se manifiesta en nosotros. Y justamente pues vamos a intentar hablar de esto que pasa con nuestro cuerpo biológicamente, con el miedo, qué ocurre. También ver qué pasa con nuestras emociones, qué pasa con nuestra mente, con la psique. Y de repente hablar de algunas cosas, y decir algunas porque para contrarrestar esto del miedo, y sería la valentía. Así que espero que en 45 minutos, si hemos entrado con miedo a la conferencia, al menos salgamos pensando en qué puedo hacer para ser un poco más valiente. Así que ese sería el objetivo. Quiero comenzar hablando sobre algunas cosas del miedo, que me parece muy interesante. Y es que miedos hay un montón, hay muchos miedos, y he puesto varias fotos acerca de algunos miedos: miedo a estar solo, miedo a la oscuridad, o a los monstruos que nos imaginamos en la oscuridad. Vaya, este es uno que, bueno, algunos de nosotros a veces, miedo a la muerte, exactamente. ¿Qué es eso de la muerte? Ese miedo que está. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a envejecer. Y la verdad es que si pensamos en miedos y nos ponemos a preguntar qué miedos hemos tenido, creo que no terminaríamos de enumerar la cantidad de miedos. Yo hace poco hacía un experimento con algunos niños. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Al doctor. Yo también le tengo miedo al doctor. O sea, todavía le tengo miedo al doctor. Al dentista. A veces le preguntaba en un taller que estábamos, ¿verdad?, muy similar, ¿verdad?, a qué le tenemos miedo en general. Y el miedo a la vejez salió, a estar viejo, ¿verdad?, a estar desamparado. Y la verdad es que uno se pregunta decir qué cantidad de miedos que los seres humanos tenemos. A enfermarse, a perder la memoria. Uy, ese no se me había ocurrido, perder la memoria, ese debe ser terrible, ¿verdad? Al ridículo, a los padres, sí,
al rechazo, al que dirán. Uy, miedo a tomar decisiones. Vaya. Y vamos a salir con más miedo porque seguimos enumerando los miedos. La verdad es que no voy a hablar de un miedo en particular, porque sería imposible, sino que quiero hablar del fenómeno del miedo y justamente ver algunos puntos principales de por qué esto es tan complejo y tan complicado. Pues para mi sorpresa, cosa que yo no sabía y me encanta compartirlo con ustedes, es que el miedo es una emoción universal y primaria. Cuando digo primaria, es que dicen por ahí, así como los colores primarios, hay emociones primarias. Es decir, que hay emociones que nos sirven para adaptarnos, o instintivas, si lo quieren llamar de esa manera. Y hay algunos psicólogos que dicen que son 7, pero la mayoría concuerdan que son 6. Es decir, tenemos el miedo, la repulsión o el asco, como lo llaman algunos, ¿verdad? Eso de oler algo desagradable y que uno diga, eso no me gusta. El enojo, ¿verdad? La furia, o sea, el enojo que uno se pregunta cuando está viendo a un niño muy chiquito decir, qué bravo este niño, qué enojado. Y uno dice, ¿de dónde viene? Porque yo no le enseñé a ser enojado. Son emociones primarias. La alegría, la tristeza. Y bueno, el miedo está ahí. Es decir que, y ahí podríamos concluir que el miedo está. Y es una emoción. Y es una emoción primaria. Casi que todos los seres humanos entonces la tenemos. Todos. Y eso creo yo que nos puede servir para reflexionar acerca de algo que no es algo que vamos a eliminar de la noche a la mañana. O sea, no es algo que va a desaparecer en nosotros. Es una emoción que nos sirve para adaptarnos o desadaptarnos. Sobre el miedo hay otro caso que también es súper interesante ver. Todas las culturas sienten y lo expresan. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno estudia un poquito algunas civilizaciones y si estudiamos algo de los griegos y algo de sus dioses, ¿verdad? Y si estudiamos algo de otras etnias, vemos de que han querido representar el miedo y lo expresan de alguna manera. Por ejemplo, este es la figura que los griegos llaman del dios, que es Phobos, que de ahí es donde viene el miedo. En realidad, Phobos, la traducción literal es como fobia, ¿verdad? Sin embargo, sería el dios del miedo. Él es hijo, ¿verdad?, de Ares, que es el dios de la guerra, y Afrodita, que es el dios la diosa del amor. Hay una clave y un símbolo súper bonito. Qué raro que el miedo es hijo de la guerra y del amor, ¿verdad? Ahí habría que pensar. Y vamos a hablar más adelante un poco más sobre eso. Pues lo que cuenta el mito, que me parece súper interesante, es que Ares, antes de entrar en una guerra, tiene 2 hijos. Tiene Phobos y el hermano gemelo. Y el hermano gemelo, si no me equivoco, tiene el nombre de Timor. No, Timor es en Roma, Phobos. Y el hermano Deimos, gracias. El hermano Deimos son hermanos gemelos. Pues Deimos es el pánico. Entonces, Ares, antes de entrar a una guerra, lo primero que hace es mandar a Phobos. Manda al miedo. Y eso lo que hace es que paraliza al ejército. Paraliza. Algunos huyen. Y de ahí de entrada nos empiezan a dar unas claves acerca de lo que ocurre cuando nosotros tenemos miedo. A algunos de nosotros el miedo nos paraliza. A otros nos dice, corramos. O sea, huyamos. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, corre. Así cuando le digo a una de mis hijas, vamos a ir al dentista, corre. Se esconde, ¿verdad? O sea, es parte de un símbolo. Y miren qué interesante, que luego del Phobos va el hermano gemelo, el pan. Y ahí casi que terminan de ganar la guerra. Ese es un buen símbolo. Hay que pensar que sea también el Phobos, hijo del amor, también podría ser una clave de cómo podemos hacer nosotros para vencer el miedo. Porque no estamos hablando de un amor chiquito, es un poquito más de eso.
también en otras tribus, bueno, miren, él no da mucho miedo, él da algo de risa, ¿verdad? O sea, por lo menos creo yo, pero si yo me lo encuentro en la noche, creo que me daría miedo, ¿verdad? Pero esto es propio de una tribu, ¿verdad? Que de Polinesia, que ellos llegan a Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda adopta, ¿verdad?, también este canto que se llama Haka Maori, el Haka, que viene de la tribu Maori. Y los que les gusta el rugby, alguna vez han visto un partido de rugby, verán que hay un equipo de rugby muy famoso que se llama los All Blacks, que entran a la competencia justamente haciendo como un canto de guerra, y hacen una cantidad de expresiones faciales para intimidar, para dar miedo. Y bueno, es decir, todas las civilizaciones en alguna medida nos han hablado del miedo y de expresar eso, de expresar. Por eso es que es universal el asunto. O sea, no es solamente aquí los hondureños que tenemos miedo, ¿verdad? Es universal. Y hay otro punto sobre el miedo que yo creo que es la parte más interesante todavía. Y es la parte que a mí más me gusta. Y es que el asunto es que nosotros queremos vivir por encima del miedo. Es decir, no queremos quedarnos con el miedo, queremos vivir arriba del miedo, queremos sobreponernos al miedo. Por alguna razón eso no nos gusta. Y hay ejemplos, ¿verdad?, de héroes que son como íconos de aquellos que han llevado el miedo de la mano. Tenemos a Leónidas, ¿verdad?, el 17º rey de Esparta, que lidera un ejército de 300 contra los persas, sabiendo que iban a morir y sabiendo que se iban a enfrentar a la muerte, que podría ser uno de los más grandes miedos que los seres humanos podemos tener, y lo hacen con un gran honor, ¿verdad? Lo hacen por encima del miedo, ¿verdad?, más allá de lo que esa experiencia podría significar. También hay muchos íconos de esto, ¿verdad? Tenemos también a San Jorge, que es un mito muy hermoso, ¿verdad?, de alguien que se enfrenta al dragón, siendo eso también el símbolo de que nosotros también queremos estar por encima del miedo, nos queremos enfrentar a nuestros propios dragones. Joseph Campbell habla en el mito del héroe, habla acerca de que hay una partecita que es el umbral, así le llama él, el umbral, que es cuando una persona ordinaria comienza esta aventura, ¿verdad? Y ese umbral es cuando él se va a enfrentar a su miedo más grande. Y cuando eso ocurre, este héroe, esta persona ordinaria y cotidiana, ya se transforma en un héroe, en otra persona, se puede volver a ser a sí mismo, se puede volver a construir. Y eso ocurre en el mito 1000 veces, de 1000 formas. Casi que nos quiere decir entonces que es inevitable que si nosotros queremos crecer, capaz que nos vamos a tener que enfrentar a nuestros miedos, si queremos ser mejores. Y para eso hay que conocer un poco sobre el miedo. Bien, entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a empezar a definir, porque hay una cantidad de definiciones por ahí, pero vamos a ver una serie de definiciones acerca de qué es esto, qué es el miedo. Uno dice, es una alarma. Estamos hablando de algo biológico que ya vamos a ver, en nuestro sistema límbico, que se activa frente a un peligro que puede ser real, y aquí la clave es que es imaginario, porque con el miedo ocurre algo. Existe un sujeto y un objeto, ¿verdad? Es decir que a veces el objeto o el miedo va a depender de cómo el sujeto lo percibe. Entonces puede ser miedo real o puede ser algo que alguien se imaginó. Igual se activa y eso nos hace sentir vulnerables. Vaya, de nuevo, si volvemos a repasar los miedos, pensamos en el miedo a la oscuridad, el miedo a ir al doctor, el miedo, y a veces uno dice, puede ser algo imaginario, ¿verdad? Que en el fondo no es real. Y obviamente hay miedos que son reales. Implícitamente se activa el sistema límbico. Uno de los problemas
es que lo que ocurre es que se interrumpe el proceso de racionalización, ¿verdad? Esto es algo súbito que ocurre. Entonces, por un momento, y las personas que no lo podemos dominar, no podemos pensar, o sea, nos bloqueamos. Hay algo en la razón, es como cuando uno ve un ratón, ¿se ha fijado? Bueno, tal vez la gente no le tenga miedo a los ratones, pero personalmente le tengo miedo a los ratones. Yo veo un bicho de este tamaño, que es chiquito, ustedes son chiquitos, pero yo de verdad me subo a las sillas. Yo no sé por qué, yo creo que vi mucho Tom y Jerry, ¿verdad? Pero lo cierto es que me subo a la silla. Piénsenlo, ¿por qué me voy a subir a la silla por un ratón? Es una locura, o sea, uno no está pensando el miedo, o sea, no estamos pensando, racionalizando qué pasa con el animalito ¿verdad? Estamos totalmente reaccionando de una forma exagerada. Vaya, esto es algo bueno del miedo, porque también es algo positivo, y vamos a ver que el miedo, en el fondo, como es algo primario, es algo instintivo y es algo también natural, también ayuda a mantenernos alertas y despiertos. Y bien que mal, evita que seamos temerarios. Bien que mal, evita que tengamos, pues que nos aventemos a algo que en realidad no nos tenemos que aventar. O sea, imagínense por un momento que vas caminando y de repente ves un abismo, o sea, hay que parar, pues, ¿verdad? Hay que detenerse, ¿verdad? El miedo, el instinto te va a decir, alto, no se mueva, calma, ¿verdad? No avance, se va a morir, ¿verdad? Ya hay como 40 metros para abajo, y eso implica entonces de que nos ayuda. Y que aquí viene el otro asunto por el cual creo yo que también hoy en día el tema del miedo a muchos de nosotros nos asusta, ¿no? Como vamos a ver más adelante, y es que se contagia. Es individual, pero es contagioso. Es decir, se convierte en emociones sociales. Y de repente estamos teniendo miedos colectivos. Entonces, eso también es una particularidad muy interesante del miedo. Bueno, entonces, como digo, el miedo es una emoción. Y como es una emoción, como todas las emociones, nos ayuda a tener un balance consciente de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo nos avisa de algo, o sea, el miedo nos está dando una alerta. El miedo nos dice, algo pasa. Si tengo miedo, y si profundizamos sobre el tema, digo, algo está ocurriendo. Entonces es una alerta, algo nos está diciendo. No importa el miedo, no importa el miedo al doctor, el miedo al dentista, que sea imaginario, el miedo a hablar en público, el miedo a hacer más, el miedo a dar más, el miedo a no dar, no importa, pero seguramente nos está dando información. ¿Qué pasa con las emociones? Y yo creo que ahí es donde viene el problema. Es que generalmente, como el miedo es una emoción, lo que yo necesito es entender cuál es la experiencia. Y esto a veces viene cifrado. No sé si me explico cuando digo que viene cifrado. ¿Ah? Como los sueños. Puede ser sí, como un sueño, menos que un sueño. No, como los sueños que no sabes qué quieren decir. No sabes qué quiere decir. Puede ser. Exactamente, es decir, no sabemos exactamente qué quiere decir este miedo que yo siento, que yo tengo. O sea, no le encuentro el significado, no sé el por qué está ocurriendo, no sé de dónde viene esto. Y obviamente también es otro punto muy interesante, es que generalmente el miedo no es una emoción lineal. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo voy a poner en un ejemplo que no me gusta ponerlo, pero creo que es un ejemplo con el cual todos nos vamos a relacionar. De repente uno se monta en un taxi, ¿verdad? Un taxi. Qué miedo, ¿verdad? Y en el taxi te asaltan. Ahí lo que ha ocurrido es que te has montado al taxi y ha habido una persona mala y deshonesta en el taxi. Pero lo que ocurre es que nosotros generalizamos y decimos cosas como estas. Si te montas en un taxi te asaltan. Es decir, vemos los efectos como las causas y las causas como los efectos y hacemos como un gran relajo del asunto. Es decir, universalizamos el miedo. Decimos, todos los taxis asaltan. Y hacemos conclusiones como estas. Todos, ¿verdad? Y entonces tenemos algo que sí racionalizamos.
visualizamos, o sea, no todos los asaltan. Piénsenlo, casi todos dicen algunos por ahí, pero no todos los taxis asaltan, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Pensar eso. Y eso es lo que ocurre con el miedo, ¿verdad? O de repente a alguien se le muere un hijo y puede hacer conclusiones como esta: como se murió un hijo, no hay que tener hijos porque todos los hijos se mueren. Es cierto, pero no tan, esperemos que no sea tan tarde después. Pero es la universalidad del miedo, y eso también es interesante porque esto en nuestra psique empieza a generar como una especie de empezamos a tener miedos imaginarios. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el miedo? Vaya, miren, biológicamente lo que ocurre es lo siguiente. Nuestro cerebro, que ya vamos a ver un videito, responde a un estímulo. El estímulo es el peligro. Y hay algo en nuestro cerebro que tenemos, que ya le voy a poner el video porque el algo es difícil que yo lo pueda dibujar acá, en un cerebro. Es el hipotálamo. Y esto lo que hace es que advierte a la hipófisis y ordena dos hormonas. Es decir, cuando hay un peligro, se disparan hormonas. Y estas hormonas es la adrenalina, que es algo que todos conocemos o hemos escuchado. No es la bebida de adrenalina, ¿verdad? O sea, no es esa, ¿verdad? Es algo que ocurre, se dispara la hormona en el organismo. Y lo que pasa es que todas estas hormonas se empiezan a distribuir en la sangre, todas. Y lo que hace es que empieza a preparar el cuerpo para un estado de alarma. Aquí lo que está diciendo es, algo está ocurriendo, es como que el cuerpo se empieza a poner en un estado de alarma, todo el cuerpo. Miren las cosas que ocurren. Primero, el corazón empieza a latir fuerte. Cuando el corazón empieza a latir, quiere decir que empieza a mandar sangre, ¿verdad? A todo el cuerpo, empieza a mandar como una producción de sangre. El hígado produce glucosa. ¿Qué quiere decir esto que produzca glucosa? Es que cuando tenemos glucosa en los músculos se ponen más fuertes, ¿verdad? Y por ende, por eso es que hay gente que de repente en una situación de alarma, uno dice que rápido corrió, y con tacones, ¿verdad? O sea, uno se encuentra gente que tiene unos tacones así, en serio, yo he visto eso y a mí eso me ha asombrado. O sea, hay gente que usa tacones así delgaditos, así, no hay nadie así con esos tacones, ya estoy viendo, pero delgaditos, y ante una situación de alarma empiezan a correr y uno dijo, y en la vida ha corrido, nunca ha hecho ejercicio, y es porque la situación de alarma, ¿verdad? Lo que está haciendo es preparando el cuerpo para responder instintivo. Pasan cosas como esta, se tensionan los músculos, los sentidos se agudizan. Por ahí cuentan que como la pupila se dilata, uno ve más. Yo la verdad es que no recuerdo si con miedo he visto más, pero dice que uno ve más, puede ver distancias más largas o escucha más cosas, o sea, como que todo está en alerta. Y lo que es cierto es que esto también ocurre de que nos empezamos a sudar. Por eso es que hay gente que en una situación de miedo las manos, ¿verdad? Empiezan a sudar. La digestión se paraliza, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que haya más sangre. Para que haya más sangre para el cerebro, para los músculos, para que podamos actuar. Por ahí me contaban, yo no sé si es cierto, pero los salvadoreños me contaban que en un terremoto, que es una situación de mucho miedo, había gente que saltaba de un segundo piso y caía parado. Eso para mí no existe. Pero en una situación así, donde la adrenalina está obviamente actuando de esa forma, por lo visto nuestro cuerpo puede hacer cosas que en situaciones normales no haría. Pero es la preparación para el miedo. O sea, es la preparación para actuar en una situación de miedo. Esto es instantáneo, ¿verdad? Y al ser instantáneo, ¿verdad? Nos ayuda a detectar de manera inmediata una situación de peligro. Vale, les quiero poner un video que es cortito, 2 minutos nada más. Este es un video que habla sobre el cerebro, pero en una partecita, ¿verdad? Justamente toca el tema de lo que está ocurriendo con el tema del miedo.
son unos entrenamientos que están recibiendo estos señores de la SEAL, no sé cómo se diría, SEAL, los de la naval, SEAL sería, ¿verdad? Son estos que están preparados, que se les prepara para situaciones extremas, ¿verdad? Entonces vamos a ver 2 minutos justamente del video. Si me ayuda, ¿tú sabes? ¿Me ayuda con Sí, ¿cuál? ¿Cuál? No sé cómo se dice, focas, pero no se dice, no son las focas. O sea, no son las focas, es un comando especial. Ahí Enfrentas con el hecho de que el pánico se irá haciendo cada vez menor con el tiempo y el entrenamiento. ¡Quítesela! ¡Quítesela! La manera correcta de entrenar es primero exponer a la gente a situaciones de miedo a las que irán acostumbrándose y segundo saber cómo reaccionar ante dichas situaciones. Al estar en constante exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a suprimir el miedo, que de lo contrario los haría reaccionar erróneamente y los expondría a la muerte. Pero ¿cómo el cerebro logra hacer esto? Los científicos han descubierto que a medida que el ser humano fue evolucionando, otra parte del cerebro denominada corteza cerebral comenzó también a intervenir en el procesamiento del miedo. La zona del cerebro que nos distingue más como humanos es la corteza cerebral. Si la amígdala representa el primer piso del cerebro, la corteza es el segundo piso. Es una capa delgada, arrugada y externa del cerebro. Se divide en 4 áreas conocidas como lóbulos. Si se desplegara la corteza cerebral de un mono, sería del largo de una hoja de papel. Si se extendiera nuestra corteza cerebral, equivaldría a 4 hojas de papel de largo. Esto se debe a que nuestra corteza es arrugada y se encuentra apretada dentro del cráneo. Los lóbulos frontales es la región que está justo arriba de nuestros ojos. Son las áreas más recientes de nuestro cerebro. Con la evolución del ser humano, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesa el pensamiento consciente, racional. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los lóbulos frontales son trascendentales, pues son en realidad los conductores del cerebro. Se encargan de sincronizar todas las actividades. Los científicos hicieron un gran descubrimiento cuando identificaron que esa información percibida por nuestros sentidos llegaba casi 2 veces más rápido a la amígdala que a los lóbulos frontales. Las diferentes señales cerebrales viajan a gran velocidad y a menos que instintivamente sepamos cómo reaccionar ante una amenaza potencial, podemos quedar paralizados ante el miedo, mientras los lóbulos frontales reciben y emiten la respuesta correcta. Parte de lo que sucede con el miedo y el pánico es desconocido, no se sabe cómo reaccionará después. En esencia, el cerebro se paraliza tal como le sucede a un venado ante la luz. La amígdala puede incluso recibir señales a grandes velocidades, pero a veces estas son erróneas. Inmediatamente la situación te hace entender que no estás en peligro y que no debes tener miedo. Estas señales instantáneas emitidas por la amígdala son transmitidas y controladas gradualmente. Aquí es donde se... Con esto ya de entrada nos hace ver que justamente hay una parte biológica, que algo ocurre con nuestro cerebro, pero tenemos la neocorteza o la corteza cerebral que en definitiva nos ayuda a tomar decisiones. Y lo que ocurre es que si el miedo no se controla y no se conoce, entramos en pánico. Y cuando eso ocurre, ¿verdad? No pensamos. Es decir, no somos capaces de tomar decisiones inmediatas. Y bueno, uno en una situación extrema, ¿verdad? Como un terremoto, uno pensaría, bueno, eso es normal que ocurra. Bueno, sí, no. Sin embargo, también pasa en miedos que no son tan graves como esos. ¿Verdad? También nos ocurre este fenómeno. Es decir, que tenemos que educarnos en esto del miedo.
Bueno, aquí está el hipotálamo y viene la ciudad. Bueno, entonces, el primero es lo que les decía. Es que cuando dejamos que el miedo lo domine, entonces se bloquea. Y eso hace que entremos en pánico. Si no racionalizamos, entonces nos bloqueamos, nos paralizamos, huimos, atacamos, hacemos cosas como esas, que son reacciones del miedo. Es decir, que se te puede caer un niño y estar ahí con una gran abertura y estar tú ahí sin moverse, ¿verdad? Mi mamá. Bueno, hay que no reaccionar, y ese es el problema del miedo, ¿verdad? Ese es el problema. Eso explica todo. También hay que ver que, bien que mal, esto es necesario. Pero el gran problema que tenemos hoy en día es que tenemos miedo al miedo. O sea, hay un miedo al miedo. Y cuando tenemos miedo al miedo, es que no somos capaces de conocerlo, entenderlo, enfrentarlo, que es ahí donde está la clave para estar arriba del miedo y superarlo. Es decir, no queremos tener miedo nunca. Y eso es una locura. Porque lo cierto es que vamos a tener miedo, porque es parte de nuestras emociones primarias, va a ocurrir. Así que no hay que empezar a quitarnos de la cabeza de tenerle miedo al miedo. No estoy diciendo que queramos tener miedo, pero pues sí, lo vamos a tener. Hay que afrontarlo. Y el problema es ese, entonces, que cuando lo negamos, ¿verdad?, se expresa a través de comportamientos inadecuados. Cuando yo digo, no quiero que el miedo exista, entonces hay un rechazo de esto y no se vive correctamente. De tal manera, entonces, que como no sabemos cómo se actúa con el miedo, empieza a ocurrir, como no lo conocemos, como no lo queremos enfrentar, no lo queremos obviar, como que no existe, huir del miedo, empiezan a ocurrir cosas como estas. O sea, en el cuerpo el miedo se puede vivir como una opresión. Esa opresión es, no sé, es sentir, ¿verdad?, que es andar con miedo siempre. O sea, una opresión en el pecho, nudos en el estómago, ¿verdad? Hace poco puse el ejemplo del taxi porque venía con alguien en un viaje en carro, y ella me decía que como la habían asaltado una vez en un taxi, una vez, toda la vida había viajado en taxi, pero la asaltaron una vez, me dice que ella ha quedado tan mal que cada vez que anda alguien se le acerca mucho, ella empieza a sentir acá un dolor en el estómago, y sus palpitaciones empiezan a acelerarse, y ella a veces toma decisiones terribles. Es decir, mire, un día se me iba acercando un señor y yo me crucé la calle y casi me atropelló un carro, ¿verdad? Y es justamente lo que ocurre en el cuerpo. Luego, psicológicamente, lo que puede ocurrir si no estamos aceptando el miedo y no lo enfrentamos es que nos esclavizamos del miedo. ¿Qué quiere decir? Que la persona se esclavice. Quiere decir que vivo pendiente de todas las amenazas. Como salgo y vivo pendiente de, se va a caer el niño, cuidado, se va a caer, se va a golpear, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de algo. O si tengo miedo de repente a hablar en público, ya me va a preguntar algo. Ay, el profesor me va a preguntar algo, y vivo pendiente de la amenaza. Psicológicamente me siento atrás, ¿verdad? Yo no me voy a sentar enfrente, porque si me siento enfrente, el profesor me va a preguntar algo, no lo voy a ver a los ojos. Entonces, la psique, es decir, la mente y las emociones están totalmente esclavizadas del miedo. Y encima, que los seres humanos, a diferencia de los animales, que tenemos esto de la inteligencia, pasa cosas como estas. Vivimos reviviendo miedo del pasado. Y nos imaginamos miedo del futuro. O fantaseamos miedo del futuro, cosas que no han ocurrido, y uno ya se imagina una película, ¿verdad? Hizo una película en 3D, en 3X, ¿verdad? Sobre el miedo, lo que va a ocurrir. Entonces fantaseamos y recordamos. Y entonces el ser humano está pensando en los miedos anteriores y pensando en los miedos futuros que no han ocurrido y que no existen y que no han existido. Y eso ocurre porque no estamos afrontando el miedo de manera correcta.
Y el gran rollo y el gran problema es que esto nos cambia la conducta, es decir, cambia los comportamientos. O sea, una persona que vive así, es posible que sea agresiva o se vuelva agresiva con cualquier cosa. Es posible que siempre quiera huir. Es posible que tenga ansiedad. Y empieza entonces a ocurrir como una familia, que le llamo yo, del miedo. O sea, tenemos hijos, ¿verdad? O sea, hijos del miedo. Ansiedad, preocupación, angustia, desconfianza, inseguridad, incertidumbre, temor, pánico y fobias. Es decir, que nos volvemos ansiosos, preocupados de manera exagerada, angustiados, desconfiados, desconfiamos de todo el mundo, de la humanidad entera. Todo nos da miedo, o sea, inseguros, todo nos da miedo. Por ende vivimos con temor, con pánico y obviamente pues podríamos desarrollar fobias. Así que nos cambia la conducta. Y ese es el asunto con no entender el miedo. ¿Qué pasa con las huidas del miedo? Y ese es el asunto. Y es que como el miedo tiene como 4 reacciones. A ver, pensemos en reacciones del miedo. Ayúdenme con una. Ya les digo una. Agresividad, a ver. Violencia, atacar. Esa es una reacción natural. Otra reacción natural del miedo: correr, llorar, aislarse, escapar, reírse. Bueno, reírse. Sí, es cierto. Hay gente que se puede reír. Cuando me van a inyectar, me río. No me gusta. Pero no te gusta, vaya, mira qué interesante. Bueno, de reírse nunca había visto eso, pero tienes razón. Hay gente que ante una situación de miedo, ¿verdad?, se puede reír, es decir, el no control. Y, perdón, parálisis, desmayarse. Hay gente que le da dolor de estómago en serio, pero es decir, vómitos. Lo cierto es que generalmente lo que ocurre es que como hay 3 cosas básicas, cada quien lo expresa de diferente manera, pero lo que generalmente hacemos, huimos del miedo. Puede ser que nos enfermemos y es una forma de huir del miedo, ¿verdad? Desmayarse es una forma de huir del miedo. Atacamos, podemos ser agresivos y obviamente nos paralizamos, que es otra forma, ¿verdad?, de miedo, es decir, parálisis total. Son 3 formas naturales. Sin embargo, hay que decir que lo que yo quiero que miremos hoy en día es lo que ocurre cuando nosotros, en vez de enfrentar el miedo, huimos del miedo. Lo que nos está pasando es que generalmente escapamos. Y al querer escapar, buscamos formas de escape, situaciones de escape que nos ayuden a irnos del miedo, es decir, no afrontar la situación. Y es ahí donde encontramos una cantidad de huidas que, hay que decirlo, empiezan de verdad a cambiar la conducta. Posiciones de pesimismo, prevenimos todo, es decir, la tensión es tal que queremos prevenir todo. También hay que ver que es la búsqueda de la autoprotección en detrimento de nosotros. Esto también ocurre. Yo me quiero proteger, pero que no me importa lo que le pase al otro. Y hay que decirlo que una de las formas de combatir los miedos colectivos, tiene que ver con solidarizarnos más con los demás. O sea, pasan cosas como esta, ¿verdad? O sea, hoy en día, si vemos que hay alguien que tiene un problema en la calle, una situación en la cual uno dice, esa persona está en problemas, lo que probablemente nosotros hacemos es nos metemos al carro y nos vamos, ¿verdad? Cuidado, voy a tener yo ese problema, no quiero que a mí me ocurra, en lugar de solidarizarnos con la persona. Entonces, buscamos eso. Esta es otra que podría ser terrible. Es que huimos ingiriendo alcohol, fármacos y narcóticos, porque ya el miedo nos ha cambiado la conducta, que empezamos a consumir narcóticos y cantidad de cosas, drogas. Somos indiferentes a la vida, ¿verdad? No nos interesa la vida, o sea, es
es decir, casi que no tiene sentido la vida, ¿para qué vivir? O sea, no entiendo esto. Es una forma de expresar el rechazo, el alejamiento. Y hay que decirlo que generalmente lo que ocurre es que entramos en soluciones fáciles, ¿verdad? O sea, queremos hacer que todo sea fácil para evitar el miedo. Así que, damas y caballeros, lo que estamos haciendo es huyendo de algo que es natural. Es natural. Y si seguimos huyendo y no los integramos a la vida, lo que ocurre entonces es que se transforman en sombras y nos vuelven desconfiados, y la palabra que yo quiero enfatizar es frágiles. Es decir, terminamos teniendo miedo a todos, a todo, y eso nos hace psicológicamente frágiles, y eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo. ¿Cómo se combate? La verdad es que hay muchas formas de combatirlo. En el arte marcial hay un entrenamiento, ¿verdad?, especial para combatir situaciones de miedo. Sin embargo, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la parte marcial no puedo hablar de eso. Vamos a hablar otra vez de eso. Quiero hablar acerca de fortalecernos internamente, porque un poco el asunto tiene que ver. Si el miedo es algo que nos está ocurriendo porque nosotros tenemos nuestra psique o nuestra mente débil, tenemos que hacer algo para fortalecerlo. Y a esto le quiero llevar yo a recuperar la valentía. Vaya, miren ahí la foto que he puesto. Vale, el Hobbit, los que vieron la película, ¿verdad? Que buenísima. Los que no lo han visto, los invito a que la vean. Sabrán que aquí tenemos a un personaje cómodo. Cómodo. Casi que demasiado cómodo. Uno podría decir miedoso también, ¿verdad? Pero lo que más lo identifica es que él no quiere ninguna aventura, no quiere salir, entrar ¿verdad?, a incomodarse. Él está feliz en su comarca, relajado, tranquilo, no quiere que nadie le desordene. No sé si recuerdan esa escena, los que vieron la película, no quiere que nadie entre y le desordene su mundo perfecto, está cómodo. Y la verdad es que hay que ver que tenemos que empezar a recuperar la valentía. Vaya, aquí esto es bien importante. Ser miedoso no es igual a ser cobarde, ustedes. Vaya, de nuevo, tener miedo no es igual a ser cobarde. Son dos cosas diferentes. Y se los digo porque hoy en día la palabra miedo o decir yo soy miedoso es casi que te están diciendo sos un cobarde. No es lo mismo, ¿verdad? Uno puede tener miedo, pero los valientes tienen miedo. La cobardía es un comportamiento, y esa diferencia es bien importante para que de verdad empecemos a conocer el miedo de verdad. O sea, es decir, tenemos miedo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿verdad? No podemos eliminar las emociones, pero sí podemos modificar entonces los comportamientos. No podemos eliminar el miedo, pero sí podemos cambiar la forma en que nosotros enfrentamos el miedo. Hay que decir entonces que esto, por ende, sentimos miedo, ¿verdad? Y hay que decirlo que está bien sentir miedo. O sea, imagínense por un momento, digo yo, en la naturaleza, que un venado se encuentre con un lobo, así como a un par de metros, ¿qué sería lo lógico que hiciera el venado? ¿Qué es lo lógico que haga? Correr, huir. O sea, huir es propio del miedo y puede ser una reacción buena, correcta. Sin embargo, para nosotros los seres humanos, el problema es cuando esto nos paraliza. Y lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que saber, es que nosotros como seres humanos sí podemos vivir por encima del miedo. Sí podemos estar arriba del miedo. Es decir, podemos ser capaces de vivir, enfrentarnos con miedo. Uno de los libros que usé de bibliografía
¿verdad?, que habla de cómo enfrentar el miedo, habla de algo de una palabra que se llama coraje, ¿verdad? ¿La han escuchado? El coraje, que un poco va ligada a la valentía. Pues lo que me ha encantado es que coraje quiere decir actuar con amor, acción con amor, acción con amor, ¿verdad? Es decir, que el coraje va a requerir también de que nosotros amemos algo. Y no estamos hablando de un amor chiquito, ¿verdad? Estamos hablando de amar algo, amar algo. Entonces eso nos da coraje, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que cuando una madre defiende un hijo de un hombre que le duplica en el tamaño, uno dice, uy, tiene coraje. Pues sí, puede ser que claro, tiene coraje, está actuando por amor, le ayuda el miedo biológicamente a poder enfrentarse a un hombre, pero hay coraje. Es decir, yo actúo, aquí me la juego, y si me muero, pues me morí, vale la pena, no pasa nada. Pero es cuando somos capaces de tener un amor más grande. Por ende, la valentía, ¿verdad?, es bien importante también entenderla, porque estamos hablando de entender el miedo, pero también entender lo que es de verdad ser valiente. Y esto es lo primero. No se puede ser valiente si no se tiene miedo. Aristóteles decía eso. Aristóteles decía que para poder ser valiente hay que tener esa capacidad de verdad tener miedo. Si el valor se considerara que es no tener miedo, dice Aristóteles, una piedra podría tener miedo también, porque la piedra no tiene miedo. Entonces, el valor hay que tener miedo, o sea que nosotros que tenemos miedo somos capaces también de tener actos valientes. Este es otro importante, el valor no es temeridad ni furia. ¿Entienden esto, verdad? El concepto de temeridad. Pero se los explico, porque a veces hay en el ambiente pensar que el valiente es aquel que se atreve a todo, ¿verdad? Que se va a tirar de, no sé, de un paracaídas, ¿verdad? Se va a tirar de un bungee jumping, va a hacer cualquier cosa. Eso es ser temerario. Y según Aristóteles es un exceso, ¿verdad? Es decir, no estamos en la virtud del valor, no es temeridad. O sea que esa gente que ustedes vean que bien aventada, la pregunta sería si no es temeraria, ¿verdad? Es como que nosotros nos atreviéramos a decir, yo no tengo miedo, yo soy valiente y me voy a ir al lugar más peligroso de Honduras solo, a las 11 de la noche, solo, ¿verdad? A las 11 de la noche sin nada, o sea, con el celular aquí, perdón, ¿verdad? Eso es ser temerario. ¿Me explico? Eso no es ser valiente. Eso es una persona que dice, ¿qué importa? No, y también creo que, como usted decía, lo está haciendo sin amor. O sea, no lo está haciendo por una causa. Exactamente. No lo está haciendo porque dice, soy valiente. O sea, soy valiente. Eso es ser temerario. Entonces el valor no es eso. Y esta es otra que me pareció súper interesante. La valentía no es la sumisión de un miedo mayor. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que hace acciones valientes por miedo a algo. Es como que alguien diga, yo voy a defender a esta persona porque si no la defiendo, uy, me corren de mi trabajo, por decir algo, ¿verdad? Eso no es verdadera valentía, porque en el fondo estoy respondiendo a un miedo más grande, no estoy actuando por ese amor, por ese deber, que en el fondo es eso lo que nosotros andamos buscando. Por ende, para recuperar la valentía, ¿verdad?, hay que saber que el animal y el cobarde siempre van a buscar lo fácil, que es atacar o huir. Y hoy en día, lo digo con mucho cariño, porque yo soy parte de esta cultura, hay que decirlo, queremos lo fácil. Queremos que todo sea fácil, no nos queremos incomodar, ¿verdad? No nos queremos esforzar más, y así no se construye la valentía, ¿verdad? No, es bien difícil construirla de esa forma. El miedo es como la mentira, es una tentación a lo fácil.
¿Por qué me voy a esforzar si es tan fácil dejar todo, claudicar? ¿Para qué pues? ¿Cuál es el sentido? El jefe de los suyos, ¿verdad? Caballo Grande decía: valiente es aquel guerrero que puede atravesar la tormenta de nieve cuando ningún otro puede hacerlo. Como diciendo, pues hay que atreverse. Hay que atreverse, ¿verdad? Hay que ver el miedo de frente y caminar con él. Así es la mejor imagen que podemos tener. La valentía está relacionada con lo difícil, la valentía va a estar relacionada con lo peligroso. Y hay que decirlo, aunque todos queremos el bienestar, y ser felices, y estar tranquilos y cómodos, como el Hobbit, el ser humano y la inteligencia creadora del ser humano lo que quiere es estar por encima de eso. No se conforma con eso. La búsqueda del bienestar obsesiva va a fomentar el miedo y nos convierte en sumisos animales domésticos. Y la sumisión, les leo, la sumisión es la respuesta confortable del temor. Hay en la República de Platón, ¿verdad? Para los que recuerdan el primer curso y para los que no, al curso de primer nivel, habla acerca de la educación que se les da a los guerreros, que se les debería dar en esta república ideal, ¿verdad? Y habla acerca de la disciplina, el ejercicio, la gimnasia y el arte. Y eso también es bien interesante, porque ellos son cuidadores de una sociedad, son los que cuidan, por ende deberían ser los más valientes. La filosofía estoica es así, ¿verdad? Es pensar en la valentía y no fomentan el bienestar, no fomentan la comodidad, no se fomenta no hacer más. El ejercicio o el deporte tiene también una función muy interesante en el tema de combatir el miedo. Piénsenlo por un momento, desde pequeños en el deporte. Te caes, te golpeaste la pelota. Hay gente como, bueno, mi persona que ve una pelota y mejor se la, porque me da miedo que me golpee, ¿verdad? Y la verdad es que desde ahí podemos ver que hay una forma de encarar esto, ¿verdad? Cuando miedo a perder, miedo a ganar, y ellos tenían esa educación, y también el arte y la música, como para fomentar el amor y la belleza. Así que es interesante también ver cómo esto ha ido, el tema de la valentía es algo que se educa. Y es por eso que hablaba de los griegos, porque nos han dejado entonces la psicología del valor. Y el héroe predomina. Hoy en día, yo no sé, pero los héroes de nuestros jóvenes no sé si aplican como valientes, ¿verdad? O sea, si pensamos seriamente en los héroes de nuestros muchachos, algunos son futbolistas, que tal vez no está tan mal, pero no estamos hablando de ese tipo de héroes, ¿verdad? Para algunos empresarios exitosos que tienen mucho dinero, esos son sus grandes héroes. O de repente, que es lo peor, algún narcotraficante, ¿verdad? Es cierto, o sea, son sus héroes. Y la verdad es que hay que hacer que esto viva de nuevo. O sea, esa figura del héroe, esa figura del valiente, esa figura de aquel que se la juega con ganas, con amor, por algo más grande. O sea, que es capaz de entregar su vida a pesar de, no importa. El valiente va a ser entonces el mejor, el aristos, y hay que decirlo, ¿verdad? Tiene deberes. Y yo creo que esa es la palabra mágica con el tema del valiente. Es que sabe de que es su deber. Y eso le da honor.
Y como es su deber y eso le da honor, se va a atrever a hacerlo, no importa el miedo que tenga. Y hoy en día el tema de los deberes, pues, tampoco está muy bien mercadeado, hay que decirlo. Hasta el niño se le puede educar con cosas así. O sea, a un niño se le puede decir, es tu deber ir a la escuela y tiene miedo. Pues sí, pero es su deber. Y no le gusta a la maestra, bueno, ni modo, es su deber. ¿Y qué va a hacer? Es su deber. Y inculcarlo con ese sentido, ¿verdad? Con el sentido del deber. Bueno, aquí hay ejemplos de muchos héroes que son modelos. Teseo, Ulises, Heracles, Eneas. Vale la pena leerlos, vale la pena estudiarlos, buscar nuestros héroes aquí en Honduras. Tenemos héroes, ¿verdad?, que daban ejemplo de valentía y de amor por un país. Sócrates decía que la valentía es resistir y persistir en la búsqueda de la verdad. Eso también es una gran valentía. Sócrates muere, ¿verdad?, es condenado a tomar la cicuta justamente por buscar la verdad. Pero él dice, ese es mi deber. Y no importa, ese es mi deber. Para los estoicos, entonces la valentía se considera el acto de una virtud, la fortaleza y aquella que nos va a conducir a la libertad de nosotros mismos. Así que, si queremos recuperar la valentía, de nuevo, y bueno, hay formas, hay que empezar a pensar en el valor, ¿verdad? Hay que empezar a reflexionar sobre qué es ser valiente, sobre los deberes y sobre amar algo más allá de mí mismo, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Y esa es la valentía. Y hay que ser valiente, lo digo para ser capaz entonces también de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay que tener valentía para eso. Hay que tener valentía para verse de verdad, para aceptar los miedos y para sacar ese valiente que existe en nosotros, esa persona valiente que existe dentro de nosotros. Bien. No sé si tienen preguntas, ¿verdad? Tengo que si tienen algunas preguntas, hay mucha más información, sin embargo, para fines de la conferencia, ¿verdad? Esto es lo que tengo para ustedes. No sé si tienen consultas.